Dieta de dietas con este espacio de Nútrete con Sergio Chamorro, el cual tenemos ya aquí en Torrevieja Radio. Pero, Gertrude Baeza, si te parece, dime, Rafa. ¿quieres hacer los honores de...? Hombre, por supuesto, presentar siempre a nuestro nutricionista de cabecera, Sergio Chamorro, que se nos hace largo, cada 15 días tengo que decirlo. Así que nada, pues bienvenido de nuevo. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan este principio de semana? ¿El cambio de horario tú lo has notado algo? ¿Estás igual que antes? No, yo estoy igual. Sí, O sea, sí, qué suerte, ¿eh? Juventud, divino tesoro. Suerte, ni para bien ni para mal, estoy igual. Estar... Podría estar mejor. Claro. También podría estar peor. Sí, ¿no? Pero bien. No, bueno, mucho. que estás estupendo. Vamos, así que vamos a hablar de muchos mitos. Sí, hoy vamos a hablar un poquito de... Como al final a nivel de nutrición también es cierto que hay muchísimos mitos, pues vamos, al igual que hicimos la semana pasada, bueno, el programa anterior con el tema de suplementación, hacer como diferentes microespacios, ¿no? A nivel de mitos. Entonces vamos a empezar hoy a comentar algunos de los mitos que me encuentro mucho más en mi día a día en consulta, y luego al final comentaré yo un mito que no es mito como tal, pero que quiero darle mucha importancia, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, cuéntanos. Comenzamos con el primero, ¿vale? No sé si, que también que soy un poco como más didáctico entre nosotros, ¿vale? Por ejemplo, no sé si habéis escuchado o que siempre o muchas veces la gente piensa o dice, bueno, es importante o es mega, ¿cómo te diría? Esencial realizar 5 comidas al día. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que es obligatorio o que no lo es 5 comidas al día? Gertrude, a ver, sí, yo pienso que es importante hacerlo. Yo te voy a decir que, teniendo en cuenta que Gertrude hace ayuno intermitente, yo diría que no es tan importante. Ha sido buena, ¿eh? O sea, claro, es que está aquí como, sí, es importante. Él, pues si no va por mí, no se queda tranquilo. No, pero es que si tú haces ayuno intermitente, o sea, tú te saltas directamente lo de las 5 comidas. Sí, pero pienso que es importante, Rafa. Una cosa es lo que yo esté haciendo puntualmente un tiempo, pero pienso que es recomendable hacer 5 comidas. Si me preguntas, yo te contesto. Vale. Dicho queda. Pues a ver, para mí, siempre se ha dicho, ¿no?, que lo más importante es como realizar 5 comidas, o siempre hemos escuchado muchas veces que el desayuno, la comida más importante. A ver, el número de comidas no es obligatorio realizar un número de comidas fijo. Es decir, yo me encuentro muchas veces en consulta que me dicen, no, es que yo tengo que hacer sí o sí 5 comidas porque es lo mejor. Y luego, pues analizo un poco cómo realizan su reparto de comidas y su desayuno o su almuerzo o su merienda es a base de productos ricos en azúcar. A lo mejor desayunan café con 4 galletas, su almuerzo a lo mejor la típica barrita de cereales hiper mega procesada. Entonces, no vale de nada hacer 5 comidas y de esas 5 hay muchas de ellas que no son de calidad. A lo mejor es más interesante realizar 3, pero que esas 3 sean lo más saludable posible. Es verdad que depende un poco del caso, puedo recomendar o sí que puede ser una herramienta útil de hacer 5 comidas en aquellas personas que sean o que generen mucha ansiedad con la comida, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, soy una persona que soy súper ansioso, pues a lo mejor es interesante que a media mañana me tome un almuerzo o que por la tarde meriende para intentar no llegar con ese momento de ansiedad a las comidas principales, pero siempre y cuando las elecciones sean saludables, ¿vale? O sea que es un mito que no es tan importante como se dice de tener que hacer esas 5 comidas que... No, ni mucho menos. Y sobre todo una frase que escuchaba mucho cuando hacía charlas a nivel educativo en colegios eran los padres que me decían, no, pero ¿cómo no van a desayunar mis niños? ¿O cómo no les voy a llevar un almuerzo? Y al hacer yo, por ejemplo, mi trabajo de fin de grado fue un estudio de la prevención de la obesidad infantil. Y si te digo que el 80% de los críos, su desayuno era a base de productos azucarados, claro. Su almuerzo ya ni hablemos, en plan sándwich de nocilla, galletitas, cereales, zumos procesados. Entonces, qué bueno, ahora me comí un sándwich de nocilla, pero vamos. No. Sí. Qué bueno, por favor. Bueno, pero saludable. Está bueno, pero no, mira, todo lo que está bueno no es saludable, es así, tal cual. Gran parte sí, tierra. Gran parte. Entonces, el resumen no es ni mejor ni peor el realizar 5 comidas. Puede ser una herramienta positiva siempre y cuando las elecciones que hagamos, pues por así decirlo, sean saludables. Depende también de la persona, porque hay personas que a lo mejor 5 pues, no le vienen bien, como bien has dicho. A ver, o por ejemplo, otras 3. Hay diabéticos que obviamente tienen que meter X comida para evitar esos picos y esa bajada. Pero de manera habitual en la población general sin ningún tipo de patología,
no es ni mejor ni peor, lo importante es la calidad de esas comidas que realicemos más que la cantidad de lo que hagamos. Es lo que hablamos, yo cuando hago el ayuno intermitente me encuentro mucho mejor que cuando desayuno, fíjate. Sí, hay gente que le pasa. Totalmente, le pasa Yo pensaba que era imposible que yo dejarme desayunar por lo que hablamos de los mitos, pero yo me encuentro mucho mejor y con más energía que cuando como por la mañana. Vale, pues seguimos con la siguiente pregunta, que seguro que la habéis escuchado. Vamos, me juego el... ¡Uepa! Se cayó uno. Me juego el cuello, que la habéis escuchado. La típica frase que te dicen, no, pero yo es que a partir de las 7 de la tarde, por así decirlo, no puedo comer, no sé, por ejemplo, cualquier fruta, plátano, ¿no? Sí. O sea, ¿la habéis escuchado alguna vez vosotros? Sí, pero con todo, además también, ¿no? Carbohidratos, fruta... Te he puesto el ejemplo de la pero fruta. Principalmente la fruta o los carbohidratos. Sí, Nada, por ejemplo, menos todavía de chocolate, creo que eso era hasta las 5 de la tarde o las 6 lo que saco de dulce. O sea, yo es que esta frase la he escuchado... Hay unos horarios, La he escuchado y la sigo escuchando todos los meses en consulta, sí o sí. Y a ver, eso es un grave error, porque el cuerpo como tal no tiene la capacidad para... O sea, el cuerpo no es un reloj, no tiene la capacidad como para distinguir. Si yo, por ejemplo, si me pongo la misma nota, ¿no? Es decir, es cierto que, o sea, si yo me tomo un plátano, imagínate, a las 6 menos 5, ese plátano va a ser saludable, pero si me lo tomo a las 6 y 5 ya no. O sea, a ver, el cuerpo no tiene esa capacidad como para diferenciar en qué momento del día lo consumimos. Si, por ejemplo, un producto nos aporta X calorías, esas calorías van a ser igual a las 2 de la mañana que a las 10 de la noche. O sea, al final es un pedazo de mito increíble. O sea, el cuerpo no tiene la capacidad como para distinguir en qué momento del día nos puede afectar más o de menor medida cualquier producto. Entonces, otro mito. Perfecto, otro mito. Yo aquí sí te hago una apreciación y que me comentes tú si, bueno, por dónde van los tiros. No tanto por lo que tu cuerpo piensa a la hora que es, a lo mejor por el tipo de actividad que vas a hacer en esas horas, ¿no? Quiero decir, ¿es aconsejable comer carbohidratos si después voy a tirarme 8 horas en la cama durmiendo? Claro, o sea, también va por ahí un poco la pregunta. Te hago otra vez, para mí es un poco similar. Es decir, al final lo importante es el sumatorio total de ese día. Cómo tú repartas los ingredientes dentro del día da un poco igual. O sea, no porque te vaya a decir, mira, es que claro, como no me voy a mover y voy a estar en mi casa, no me puedo comer un plato de pasta por la noche. Si yo a lo mejor yo lo tenía pautado en mi planificación, imagínate que lo tenía en la comida porque estaba calibrado, no pasa nada porque lo haga. Obviamente a lo mejor es menos interesante meterlo en ese periodo, pero no porque vaya a ser peor para el cuerpo, sino porque a la hora de digerirlo, obviamente voy a necesitar un poco más de tiempo y, pues yo qué sé, si voy a cenar a lo mejor a las 9 y me voy a dormir a las 10:30, a lo mejor meterme un plato de pasta en ese momento o un plato de arroz, mi cuerpo no lo va a digerir de la mejor manera posible. Pero a nivel nutricional, si yo tengo, por así decirlo, ese plato concreto en mi día a día, da igual un poco que lo meta por la mañana o lo meta por la noche. Es verdad que hay mucha gente que tiene digestiones pesadas y por eso no sería o no te lo recomendaría, pero no desde el punto de vista nutricional. O sea, es lo que te he dicho un poco. Al final el cuerpo no tiene capacidad como para distinguir, ¿no? El arroz, si me aporta por cada 100 gramos 200 calorías, me lo va a aportar a las 2 del mediodía y a las 10 de la noche va a ser exactamente igual. Luego lo mismo, lo que hemos hablado, temas diabéticos, también, claro, depende un poco el tipo de paciente, ¿no? Si al final a lo mejor necesito una serie de, sí, por así decirlo, de cantidades, pues sería un poco más específico, pero de manera población general daría un poco igual. Perfecto, pues dicho queda. Vale. Luego, siguiente pregunta que me hacen en consulta es ¿cuántos huevos puedo comer a la semana? ¿No? O sea, al final eso lo habéis escuchado 100% claro, también. Eso es. Pues, el miedo del huevo y el colesterol, ¿vale? Entonces, aquí sí que quiero hacer una pequeña diferenciación entre... Es un poco el ejemplo tanto del colesterol como el azúcar de la fruta. O sea, no es lo mismo el colesterol que está presente en un alimento, como puede ser el huevo, que el colesterol que se le añade a un producto procesado, tipo galletas, tipo pizzas procesadas, ese tipo de productos, ¿vale? Antes que nada, hacer una puntualización que el colesterol al final es súper importante, por así decirlo, para la formación para el buen funcionamiento de diferentes hormonas, tanto sexuales como tiroideas. Entonces, es un nutriente que realmente nuestro cuerpo necesita. Pero claro, hay que diferenciar el colesterol presente en un alimento, como puede ser el huevo o el que puede ser pescados azules o el de los frutos secos, como el colesterol que he dicho que se le añaden a alimentos. Entonces, una dosis segura y que sobre todo quiero transmitir a la población que no le tenga miedo, todos los días sin ningún tipo de problema podría meter
entre un huevo o 2 huevos al día. Es decir, que estamos hablando que de manera semanal, vamos a hacer una media de entre 7 12 huevos, podría consumirlo sin ningún tipo de problema. Ojo, habría que diferenciar un poco cómo cocinamos ese huevo. O sea, no es lo mismo someter un huevo a una temperatura muy elevada con un contenido en grasas vegetales muy grande, como puede ser un huevo frito y encima del cual se acompaña con pan, que por ejemplo hacer un huevo poché, un huevo duro, un revuelto, una tortilla, un huevo a la plancha con muy poquita cantidad de aceite. Entonces, siempre y cuando el cocinado de ese huevo sea saludable, sin ningún problema podemos meter un huevo o 2 huevos por día, que va a ser una dosis segura. No nos va a aumentar el colesterol total por el consumo de ese huevo. Incluso te diría todo lo contrario, nos va a ayudar a que esos niveles de colesterol y triglicéridos los tengamos más bajos, ¿vale? Entonces, importante, dejar de tenerle miedo al huevo siempre y cuando la cocción de ese huevo sea saludable, ¿vale? Aprovecho también y pregunto si es posible, que no sé si me vas a saber decir, Sergio, hacer un huevo en la air fryer. Sí. O sea, a ver, incluso hay muchos... Creo que huevo duro sí, y freír, entre comillas, el huevo... Yo nunca lo he metido, pero vamos, que imagino que sí, incluso por cualquier tipo de aplicación, por Amazon hay incluso, como te digo, moldes o utensilios para directamente utilizar el huevo y hacerlo perfectamente. Ya desconozco un poco porque, ya te digo, la he utilizado en la air fryer, pero para huevos nunca. Porque me parece mucho más sencillo a la plancha o hacerlo poché. Bueno, para los oyentes que nos están oyendo se refieren a las freidoras de aire, Perdón, sí, pero vamos, que no llevan aceite. Imagino que sí, porque al final no tiene ningún... Vamos, con cualquier tipo de molde específico para air fryer seguro que vamos, pues hacerlo perfectamente y pues bueno, va a ensuciarte menos y lo vas a hacer un poco más rápido. Así que sería una opción igual de buena para obviamente evitar ese consumo de grasas saludables a la hora o sea, de grasas no saludables a la hora de hacer un huevo, por así decirlo. Bueno, pues están de enhorabuena a todas las personas como yo que me gusta mucho el huevo, o sea que... ¿El huevo frito? No, mira, a mí me encanta tanto al plato, que también es muy saludable, el huevo pasado por agua, el huevo duro, pasado por agua, pero claro, yo tomas un poquito de pan, pero es cocido realmente, sí, o sea, que no no tiene... y el huevo al plato me encanta con un pelín de aceite, está muy bueno, o sea, no te creas tú que yo soy así de huevo frito. No, y aparte es un producto y que... los revueltos, como dice también sí. Sergio, están muy buenos. No, pero aparte es un producto que a nivel, o sea, de la mayor calidad proteica de los alimentos que encontramos, entonces que es una opción hiper mega buena, entonces mucha gente por miedo a... pensando que es malo para el colesterol, pero todo lo contrario, como no lo bien consume dices. y luego te dice, no, o sea, yo es que le tengo miedo al colesterol, o sea, le tengo miedo al huevo y luego a lo mejor se van por ahí y se meten, yo sé, empanadillas de atún. Entonces al final, por ponerte un ejemplo, sí, o sea, que está llevando beneficiamos a ciertos alimentos que realmente no nos van a provocar, por así decirlo, nada negativo, sino que todo lo contrario. Pues creo que es un mito muy saludable que nos viene muy bien, la verdad. Sí. Luego, también, seguramente lo habéis escuchado, el tema de... Bueno, yo lo he escuchado mucho y me lo preguntan en consulta, el tema de tomar un zumo de limón o zumo de pomelo en ayunas. En ayunas. Para, supuestamente quemar grasas o destruir grasas, ¿no? Entonces, para mí también, obviamente, no quiero decir que no los tomas si lo quieres tomar porque te gusta o por lo que sea, pero es verdad que un alimento por sí no tiene la capacidad como para poder eliminar solo o destruir la grasa. O sea, al final, para reducir, por así decirlo, o intentar eliminar la grasa de nuestro cuerpo, no es necesario meterte un vaso de limón en ayunas ni un vaso de pomelo. Es más interesante aumentar, pues por así decirlo, mi gasto calórico con, por así decirlo, con la práctica de ejercicio físico o reducir mi ingesta calórica. No vale de nada meternos un vaso de zumo de limón en ayunas pensando que nos va a ayudar a eliminar grasa si yo luego mi comida se basa a través de meterme unos canelones. Claro, y yo pienso también, perdóname que te diga que a las personas que tengan problemas también estomacales, ese ácido en ayunas a veces no puede ser tan bueno. Claro, eso aparte otra. Y personas que tengan hernia de hiato, etcétera, te puede dar una acidez tremenda y tener problemas serios. Exacto. Aparte de eso es lo que te digo, que es que, o sea, muchas veces nos fijamos en pequeños detalles que realmente no son los que nos va a marcar el hecho de que mejoremos más o empeoremos más. O sea, es que es lo que te he dicho. No vale de nada meterme un vaso, entre comillas, mágico de zumo de limón y de pomelos y luego mi alimentación es una basura. Claro, no continúa con esa manera. Entonces, siguiendo un poco por este hilo, ¿no? No es que sea un mito, pero quiero hacer como una pequeña aclaración de que
todos los productos, por ejemplo, que nos encontramos a nivel de industria, que los consideramos como productos light, etcétera, no siempre son tan saludables como pensamos, ¿vale? Es decir, lo digo, hay gente que dice, no, yo es que consumo galletas sin azúcares añadidos, me meto un yogur un yogur light, todo lo que sea light es como light, definición de perder peso, perder grasa. Muchos de los productos que encontramos light sí que es cierto que le hacen una reducción a nivel de calorías, pero no hace ese producto saludable. Le quitan a lo mejor calorías porque, imagínate, o reducen el azúcar, pero si reducen el azúcar a lo mejor están metiendo otro tipo de grasas a ese producto. Es decir, lo que quito por un lado lo meto por el otro, ¿no? Entonces, más que un mito, quiero como transmitir que no siempre todo lo light es hiper mega saludable, ¿no? Al final estamos a veces, a lo mejor es más interesante, te pongo un ejemplo, meternos un yogur griego en el cual obviamente nos va a aportar un poquito más de grasa que cualquier tipo de yogur light, pero también nos va a provocar mayor saciedad, también nos va a provocar, por así decirlo, mejores aspectos a nivel nutricional. Muchas veces podemos decir, no, yo me tomo un yogur light que ni lo estoy disfrutando, ni me gusta, ni me sacia, y a lo mejor metemos 2 yogures en vez de uno y a nivel calórico estamos metiendo exactamente lo mismo del light que si nos metemos en yogur griego. Entonces, no siempre un producto light quiere decir que sea mejor que un producto que no lleve esa marca. Y es lo mismo que hemos puesto con el ejemplo anterior. Yo puedo meter X productos light que si luego yo me estoy metiendo, yo qué sé, todas las noches un bocadillo de chorizo, pues por mucho yogures light que me meta, no nos va a servir absolutamente de nada, ¿no? Está bueno, pues la verdad que es muy interesante. Por así decirlo. Hacemos los últimos, ¿vale? Antes sí, de acabar, no, claro. Que sería, sobre todo, aunque tiempo. va un poco en hilo a lo que hemos dicho antes, también dejar de tenerle miedo a los hidratos de carbono. O sea, decir, no, es que no puedo meter ningún tipo de hidrato de carbono, lo que hemos dicho, ¿no? Por la noche. O sea, si yo, por ejemplo, he ido a entrenar y he tenido un gasto calórico importante, obviamente para esa reposición de esos depósitos de glucógeno también es interesante. Obviamente hay que distinguir, no hay que reducir o limitar quitar los hidratos, hay que reducir o limitar aquellos hidratos de carbono que sean azúcares libres, es decir, pues intentar evitar pastas blancas, intentar evitar pues productos procesados, pero no consiste, no, es que quiero perder peso, quiero perder grasa, porfa, quítame todos los hidratos de carbono y voy a basarme en alimentos proteicos y verduras. O sea, no. Porque es que eso, es que lo tengo día sí, día también en consulta y es como intento pelearme con los pacientes para que intenten evitarle ese miedo. Porque claro, ¿qué pasa? Que cuando tú vienes con ese tipo de miedos, y tengo así un montón de pacientes que me dicen, no, es que yo, claro, no consigo perder peso porque entre semana relativamente bien, pero claro, llega el fin de semana y otra vez estoy igual que el lunes pasado. Y eso muchas veces hacemos una pequeña encuesta y observo que en el día a día no hay ese consumo de hidratos, ¿no? Por ese miedo. ¿Qué pasa? Que luego se va el fin de semana y como el fin de semana como que se nos olvida ese miedo y ya pues nos metemos que si cerveza, que si paella, que si pan con X. Entonces, ¿qué pasa? Era verdad, claro, con entonces, una Coca-Cola normal. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que el efecto rebote que vamos a tener es increíble. Entonces, lo interesante es intentar no tenerle miedo a esos hidratos que, lo que he dicho antes, estoy convencido que el que consumas hidratos de carbono de calidad no va a ser el motivo que te haga no perder grasa. Pues lo que hemos dicho, es interesante, obviamente el hidrato nos va a aportar calorías, pero como nos va a aportar la proteína, o sea, al final es importante buscar siempre ese equilibrio o ese balance entre lo que yo consumo y lo que yo gasto. Pues a lo mejor si le tenemos miedo al hidrato, vamos a intentar introducirlo y si nos da tanto miedo, vamos a intentar aumentar mi gasto calórico con o más actividad o con mayor movilidad, ¿vale? Perfecto. Y luego, para acabar, sí que es verdad que esto no es un mito, pero imagino que la respuesta que me vais a decir, pero por si acaso lo planteo, ¿no? A ver. Porque ya la hemos comentado como varias veces aquí en la radio, pero es que el otro día me pasó un caso súper curioso que ahora comentaré y es, ¿pensáis que a la hora de no calcular, sino valorar el resultado de una quincena o de cómo ha ido ese planteamiento nutricional, valdría solo con el resultado de ese peso? Es decir, por ejemplo, nos vemos cada 15 días y vemos que hemos obtenido una bajada de 1,5 kilos o de 2 kilos. ¿Pensáis que ese solo es el único aspecto para valorar si la quincena ha ido bien, si no?
¿Qué pensáis? Que no solamente depende de la báscula, depende de muchas más cosas, por ejemplo, si has perdido masa muscular. Vale, ¿y tú, Rafa, qué opinas? Yo iría por el mismo camino, ¿no? Que no solamente, además, el peso, si se ha perdido peso, sino además cómo ha sido esa pérdida de peso, si ha ganado masa muscular, si has perdido grasa, ¿no? Claro. A ver, es que voy a comentar un poco, sí, va un poquito por ahí. Voy a comentar un poco, sin obviamente decir nombres, ¿no? El otro día, hace 2 semanitas, 3 semanitas, me pasó un caso súper curioso. Una paciente que vino a consulta y literal que fui a pesarla y no habíamos ni empezado la dieta, ¿eh? O sea, fui solo a pesarla, obviamente, para determinar un poco de dónde partíamos. Y literal que le temblaba todo, o sea, las manos era una cosa de locos que, o sea, lo estaba pasando realmente mal. Y hubo un momento que le dije, mira, si esto va a ser cada quincena, vamos a trabajar pero sin subirnos a la báscula, porque al final que vengas aquí no quiero que lo tomes como un sufrimiento, y si el subirte a una, hablando malamente, báscula te va a provocar pasarlo mal, lo dejamos y valoramos otros aspectos. ¿Vale? Entonces, han pasado 2 semanas, la vi el viernes pasado y antes de pesarnos, ya su sensación, y yo le dije, mira, te voy a pesar obviamente porque te veo mucho más tranquila, pero yo digo, ya para mí la evolución está, ¿no? Porque me comentaba, me he obligado a cocinar, cosa que antes no estaba haciendo, me estoy preocupando un poco más de mí. He controlado un montón el consumo de productos ricos en azúcar. He salido fuera de casa, he podido disfrutar y, entre comillas, no me he sentido con tanto remordimiento como lo hacía antes, ¿no? Entonces yo digo, mira, esos son aspectos igual de importantes que lo que te va a decir la báscula. Entonces, solo centrarnos en si hay una evolución o no por lo que dice mi número de peso o mi número de kilos no es lo suficientemente importante. Para mí eso fue mucho más gratificante que me dijera, mira, me ha encantado la dieta, me he sentido súper cómoda, no he pasado hambre, me he obligado a cocinar, me he organizado. O sea, eso es igual de importante, incluso más, que lo que diga la báscula, porque al final, si todo eso no está, el resultado final de los números no va a acabar estando. Entonces, y obviamente, como ella ya conscientemente sabía que lo había hecho bien, es verdad que seguía nerviosa a la hora de pesarnos, pero no era un resultado, no era ese temblor que parecía que se le estaba dando del primer día, del primer día. Y luego obviamente los resultados estuvieron. Entonces, que es súper importante que no nos centremos ni nos ceñemos solo en lo que dice una báscula, porque hay mucho más allá. Sobre todo también lo digo de cara a lo mejor a lo poquito que queda, ¿no? La semana que viene, que ya tenemos pues esas fiestas, que al final nos reunimos más o nos vamos de viaje, comidas, cenas. No pasa nada, o sea, al final son momentos en los cuales son para obviamente disfrutar, intentar pues obviamente que no sean toda la semana hiper mega heavy a nivel de alimentación, pero que hay más allá de una dieta. O sea, al final, si mis elecciones una vez pasen esas fiestas son en mayor cantidad lo más saludables posible, el resultado será positivo. Dice una oyente, reducción de estómago, dieta y ejercicio. Reducción de estómago. Es un buen tema para la próxima semana. Sí, genial. O sea, sí, reducción de estómago. Vale, hay me acaba de entrar ahora muchísimas cosas. Es verdad que, claro, es. si hablamos de este tema, a lo mejor si nos oyen clínicas de estética me van a hacer la cruz en cuanto de Bueno, ya lo dejamos para la semana que viene. Nada que no sepan. Tienes el menú de hoy para terminar. Claro. Perfecto. Tengo un menú un poquito relacionado con el tema de, con las fechas en las que nos encontramos, ¿no? Tema de Semana Santa, bueno, relacionado, a lo mejor a los oyentes lo escuchan y dicen, ostras, pues es un menú que puedo comer habitualmente en mi día a día. Uh-huh. Pero, por ejemplo, me voy a decantar en la comida con unas albóndigas de bacalao y verdura. ¿Vale? De aquí quiero decir también, como hemos tratado antes, me has preguntado el tema del huevo air fryer, una opción buena, por así decirlo, también para evitar esa fritura, lógicamente, de salmón, ya que siempre ya más contenido de aceite. Lo que podemos hacer es, o bien se hacen en la air fryer, o la metemos un poquito en el horno para sellarlas, y luego si le queremos dar un toque de plancha con un poquito de aceite y juntarlo con las diferentes verduras que elijamos, también me parece una opción buena, ¿vale? Para intentar, pues obviamente, de esas albóndigas, si podemos reducir ese consumo elevado de aceite para esa fritura, pues mejor, ¿vale? Bueno, pues hablaremos de ello. Dice así, mi hija se operó de estómago hace 3 meses, está estupenda y feliz, 27 kilos y todo un camino por delante. Bueno. Hablaremos de todo ello, de la dieta, de todo, ¿vale? Y luego, en la cena, por así decirlo, si nos hemos decantado por un alimento de origen animal, como puede ser la carne, pues a lo mejor del pescado, nos podemos quedar con
un solomillo de pavo con con unos champiñones o con unas alcachofas, ¿vale? Para tener un Perfecto. aporte proteico de diferente origen, para aquellas personas que les gusten un poquito más el pescado y otras que les guste un poquito más la carne. Pues bueno, Muy pues bien. hasta aquí este programa interesantísimo, como cada 15 días, con Sergio Chamorro, no puede ser de otra manera. Ahora ya te echamos de menos, ya hasta dentro de 15 días, se nos va a hacer un poquito largo, pero bueno, Bueno, nos mantendremos no con pasa estos nada. consejos, con estos mitos que nos ha dado, que creo que ha ayudado a muchas personas. Son muchos los oyentes que están escuchando, que también les diré para dentro de 15 días que si alguno quiere llamar, lanzarle alguna pregunta en directo, ¿verdad? Claro, sí, Se puede hacer. Ujú. Y... O por redes también. por redes, que Sí, estamos en o directo bueno, en Facebook, o hay que también a mí decirlo. que me llegan los Sí, WhatsApp, no, que me no. lo sigan O también mandando, es etcétera. interesante, a lo mejor ¿Vale? un programa, o sea, recopilar diferentes preguntas de oyentes y en ese programa pues intentar contestar todas las preguntas que nos trasladen o a vosotros o por redes o por Perfecto. o lo que queráis. Pues ahí lo dejamos. Pues muchas gracias, Sergio. Hasta dentro de 15 días y nada, vamos a cuidarnos. Nada, gracias a vosotros.